Francisco Javier Iturralde Torrico es candidato a la alcaldía de La Paz por la Alianza Social Patriótica. Nació el 6 de agosto de 1979 en la ciudad de La Paz, 46 años de edad, es licenciado en Comercio Exterior, con diplomado en Política y Economía. Profesor e instructor personal con una especialidad de Fitness Management, fundador de la cadena del gimnasio Espacio, empresario conocido como el hombre del diésel por su proyecto de transformación de residuos en diésel sintético de alta calidad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Grigo. ¿Prefieres Francisco o prefieres Javier? No, Javier. Francisco, la gente me conoce más como Javier, pero obviamente mi nombre es Francisco Javier, digamos. Correcto, ¿no? como la Universidad de Chuquisaca. Como la Universidad de ni más ni menos. ¿no? Y bueno, y con mi apellido más, yo tuve la oportunidad de estar en Europa y me decían si era, ¿qué se llama? Si era vasco. ¿no? Mira, ese es un apellido... Es vasco y el nombre en general, claro, el conjunto Francisco Javier Iturralde es muy vasco. O sea, tú te vas al País Vasco y en la guía telefónica hay muchísimos Francisco Javier Iturralde. No, bueno, es simplemente como anécdota, pero es Francisco Javier Iturralde. Pero está claro que al que tenemos hoy acá ha nacido en La Paz. Ha nacido en La Paz, mi papá también en La Paz, mi abuelo igual en La Paz. Es una familia paceña. Paceña, de hace muchísimo tiempo. Además muy tradicional, ¿no? Una familia tradicional. Pero vienen de allá, de Europa, de España, me imagino. Se supone, porque obviamente ya es una pero... línea muy larga de gente que en su momento llegó. Que nunca la viste, nunca la revisaste. No, de hecho yo soy de la línea también de Abel Iturralde, soy de esa línea de Abel Iturralde. Claro, Abel Iturralde ha sido defensor de toda la parte de la frontera con Perú, por eso la provincia Abel Iturralde. De acuerdo. Mi antepasado ha sido el que ha defendido en Buenos Aires contra el Perú el tema de los límites justamente de Bolivia. Entonces él ha sido el que ha hecho toda la parte teórica basándose en la historia de todo lo que se hizo en su momento en la época colonial para determinar que esos territorios pertenecían no solamente a La Paz sino a Bolivia, ¿no? Correcto, no, un personaje importantísimo, además un hombre muy patriota, ¿no? Muy patriota que sí. La plantó dura la derrota de muchos patriotas que sucumbieron finalmente en diferentes momentos de la historia de nuestro país, ¿no? Sí, Otro día hablaremos del abuelo, sin duda. ¿Abuelo tuyo? No, ya tatara, o sea, es antiguísimo ya, ¿no? Correcto. O sea, de una línea muy antigua porque él ha vivido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, correcto, sea, hace mucho tiempo ya. Correcto. Bien, ¿tú, paseño, de qué lugar, de qué zona, de qué barrio? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde llegaste? En la Clínica Santa María en la 6 de agosto. En 1979. En de hecho, Jorge. 5 de abril, no 6 de agosto. Sí, ahí pusimos no 6 de agosto, hubo un errorcito. Sí. No, 5 de abril de 1979, en la Clínica Santa María, San Jorge, La Paz, por supuesto. ¿Y criado en qué zona? Por ejemplo, la niñez, la infancia. Hasta mis 13 años he vivido en San Jorge. Siempre en San Jorge. Sí, en la calle Pinilla, en el edificio Pinilla. Qué lindo, qué lindo. Y de ahí nos fuimos a Chumani, a frente del Club Alemán, y bueno, de ahí estuve por varios sectores. Cuando Achumani no era lo que soy Achumani, por supuesto. No, yo me acuerdo que iba a ver vizcachas. ¿Te das cuenta? No, con los vecinos nos reuníamos, con los vecinos del barrio, yo era adolescente, y nos íbamos y trepábamos los cerros y veíamos vizcachas, pues muy lindo lugar. Ajá. ¿Estudiaste dónde? En el Colegio Alemán. Ajá. ¿Saliendo bachiller qué año? He salido el 97. ¿Cuál fue la idea al salir del colegio? ¿Por dónde venían las inclinaciones, la vocación? Por muchos lados. He estado 3 años en ingeniería, al final no terminé ingeniería, pero me ha servido muchísimo. ¿En dónde? ¿En qué universidad? Estuve primero en la UPB y después en la Católica. ¿Y qué pasó? ¿Te peleaste con la ingeniería? No, o sea, muy interesante, pero al final no era lo mío, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que quería y me gustaba mucho el deporte. De hecho, después del tema de ingeniería, salí de comercio exterior y después estudié para ser profesor instructor personal. Y ahí me hice una especialidad en Fitness Management y ahí creé la cadena de gimnasios Espacio, digamos, ¿no? Entonces, como que me quería ir mucho más al deporte. Pero no voy a negar que esos años de ingeniería me han servido mucho para todas las actividades que he hecho ahora, ¿no? Y no solamente por el tema de la teoría, sino el concepto del ingeniero, o sea, de investigación, de generar espacios, obviamente, para lograr resultados en base a temas matemáticos, químicos, físicos. O sea, me ha servido mucho, pero no era lo mío, digamos, en el tema estrictamente de estudios, digamos, de estar ahí encerrado y todo. Yo soy muy de investigar. Entonces me gusta leer mucho, me gusta investigar mucho, entonces he ido por otro lado, digamos, ¿no? De acuerdo. Decíamos en la semblanza de presentación, conocido como el hombre, ¿cómo decía? El hombre del diésel, una cosa así. Sí. ¿Por qué ese apelativo? ¿Cómo es que surge? Porque hace 6 años exactamente comenzamos un proyecto con mi equipo, por eso hablo en plural,
para producir diésel de alta calidad en base a residuos como lo es neumáticos usados, ¿no? Plásticos y aceite usado de motor. Entonces, si bien este proceso ya existe, es un sistema de policies que existe hace más de 100 años, el proceso lo que hace es sacar un combustible de muy baja calidad. Entonces, lo que nosotros hemos logrado ha sido un combustible de alta calidad en base a estos residuos y obviamente por eso el apelativo. Y durante tantos años he insistido en poner las plantas aquí en Bolivia, que me he vuelto, digamos, hasta cierto punto famoso por ese tema específicamente. Y al final hemos terminado poniendo la planta en Paraguay, que de hecho, porque me han estado atacando con eso, ya nos han dado la licencia ambiental y con eso nosotros ya podemos empezar a producir, que es lo que me están criticando, ¿no? Ajá. O sea, al final, digamos, de la idea no se pudo ir a la realidad, digamos. Sí, la práctica, digo en Bolivia. En Bolivia no, porque no nos han dado el permiso. Hemos tenido más de 80 reuniones con el gobierno del presidente Arce y ahorita ya tenemos más de 10 o 12 reuniones con el gobierno del presidente Rodrigo Paz. ¿Y cuál es la razón por la que no autorizaron? A ver, en el anterior gobierno, no voy a miscuir todavía este gobierno porque recién están comenzando, así que no voy a ir por ese lado. Pero el anterior gobierno claramente tenía los problemas con Botrade y una serie de elementos que había muchos intereses políticos y económicos. De acuerdo. Entonces, por eso no nos han dejado poner, porque al final de cuentas nosotros podíamos producir un combustible de mejor calidad, más barato y en base a residuos. Y si esto crecía, que es lo que iba a pasar, podíamos empezar a abastecer gran parte de las necesidades de combustible en el país, lo que significaba comprar un combustible más barato, lo que significaba eliminar la subvención y obviamente eliminar todo el mercado negro que se estaba generando en torno a esto. Se eliminaban todos los temas de transporte que se tenía, que también son tratos muy monopólicos, todo lo que giraba en torno a este tema del negocio del combustible con este tipo de monopolio que había. Además, ¿no? Que resolvías el tema de la basura, porque los desechos, llantas, plásticos, etcétera, son un problema. Sí, son un problema. Son de muy, muy larga degradación, digamos. Toman no sé cuántos cientos de años seguramente para que degrade finalmente. Sobre todo los neumáticos, ¿no? Porque el plástico se lo reutiliza en una que otra cosa, pero los neumáticos son realmente muy complicados y sobre todo en nuestro país el tema del aceite. Porque como no tenemos un manejo adecuado de este residuo, entonces se lo bota en cualquier lugar y eso obviamente está contaminando muchísimo los acuíferos, ríos y demás. ¿Cuándo producirían tentativamente el primer litro de ese diésel ecológico en Paraguay? Tenemos una buena sorpresa para eso. ¿Sí? ¿En Paraguay? En Paraguay. Ahí será el primero. El primero. Si no, aquí hemos producido, por si acaso. Ajá. Pero no en el tema comercial. De acuerdo. De hecho, hemos producido, y los laboratorios que tenemos son de YPFB. Ajá. O sea, ni siquiera nos pueden decir, no, es pésimo el combustible, porque sus laboratorios son de YPFB. De acuerdo. Y en esos laboratorios hemos sacado, un muy buen combustible. Digamos, se tenía entonces para Bolivia 45 cetanos, que es como el octanaje de la gasolina, el cetanaje del diésel. Nosotros hemos logrado hasta 57 cetanos, o sea, hemos logrado muchísima mejor calidad. Entonces sí, ya hemos producido. Hemos probado en los camiones de Cofadena, por ejemplo, en su momento, porque Cofadena también quería una planta por un tema también de soberanía. ¿Y el precio, por ejemplo? El precio más barato, pues porque son residuos. Obviamente a medida que uno va aumentando la demanda de residuos, va a ir aumentando también el precio, digamos, porque los residuos cada vez van a valer más hasta cierto punto, porque residuos hay en todo el mundo, entonces se puede traer igual muchísimos residuos en todo el mundo. Solamente basta entrar a páginas, por ejemplo, no como Amazon, sino Made in China, por ejemplo, Alibaba, y uno pone residuos para comprar, digamos, neumáticos y todo, y sale una montonera en Holanda, en Polonia. Y baratísimos, me imagino. Muy baratos, muy baratos. Será lo que te cuesta Sí, más. de hecho, por ejemplo, nosotros en Paraguay, las primeras compras que hemos hecho de neumáticos, estamos comprando en 4 centavos de dólar el kilogramo, o sea, es absurdo. Claro, casi nada. Pregunta del millón, ¿en qué momento se encuentra el casi ingeniero o ingeniero de facto quizás, porque con esta creación y con todas estas ideas quizás ya te graduaste de ingeniero en los hechos? Digo, ¿en qué momento se produce ese encuentro entre esa persona que tiene más bien una impronta empresarial, ¿no es cierto?, de hacer negocios, emprendimientos, etcétera, con esto de hacer política, que es en muchos casos bastante diferente, ¿no? Sí. O no sé cuál es la percepción que tiene. No, la verdad que yo tampoco sé muy bien cuándo y cómo sucede. Desde chico a mí me gustaba mucho el tema de la ciudad, el tema de urbanización. He leído mucho sobre historia de La Paz, sobre cómo se ha urbanizado La Paz,
expansiones de las manchas urbanas. ¿Quiénes han sido además nuestros héroes? No solamente en 1809, no solamente en 1898 en la Guerra Federal, sino en otros espacios muy interesantes. Por eso he leído sobre mi antepasado también Abel Iturralde, he leído mucho sobre José Manuel Pando, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención ver por qué y cómo se desarrollaba la paz, ¿no? Bajo qué contexto, qué industrias ha habido, qué hemos exportado, ¿no? Entonces, eso me llamaba mucho, entonces por eso como que la alcaldía desde niño era como que qué interesante poder hacer esto y esto y esto. Después me di cuenta que la política era muy sucia, ¿no? Entonces dije, me dedico al tema empresarial. Pero al dedicarme al tema empresarial, ahí me he dado cuenta más bien, por el otro lado, que la política lo que hacía era entorpecer los emprendimientos de la gente. A mí me entorpeció un montón la alcaldía, ¿no? Entonces, y ahí he dicho, no, o sea, aquí alguien tiene que entrar a sanear esto para que el paceño, para que todo el esfuerzo que el paceño pone en sus emprendimientos, en su trabajo, rinda mayores frutos, ¿no? De acuerdo. Ni bien entraba, Javier nos decía, estoy corriendo de arriba abajo, haciendo mucha campaña, hablando con la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Cuáles son los principales reclamos o pedidos que hace la gente al potencial futuro alcalde de La Paz? La verdad que de todo, ¿no? La mayoría de la gente simplemente me felicita, pero hay otras personas que sí me hablan obviamente del tema de transporte, me hablan de mucho del tema de papeles, ¿no? Que han perdido su casa, loteadores, gente que se está metiendo en sus terrenos, gente que está viviendo en viviendas que no tiene sus papeles durante muchos años. O sea, me hablan mucho de eso. Los comerciantes me hablan obviamente de espacios para vender, que no sea en la calle, ¿no? Que quieren kiosquitos, que quieren puestos, etcétera. Los vecinos que quieren orden, que no quieren tanto comerciante, digamos, o sea, algo que constantemente escuchamos, digamos, en nuestra ciudad de La Paz, y por supuesto muchas oportunidades, ¿no? Quieren realmente que La Paz nuevamente tenga oportunidades, porque muchos amamos esta ciudad y queremos quedarnos a vivir aquí, queremos que nuestra familia crezca aquí, y ojalá nuestros nietos y bisnietos sigan acá, ¿no? Correcto. ¿Cuánto se parece eso que pide la gente con lo que salió a proponerle a la gente Javier Iturralde? Muchísimo. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son los ejes centrales o la propuesta, diríamos, más importante? Un par de menciones, quizás tres cosas que, diríamos, son las ineludibles y que sí, claro, sí se van a hacer. ¿Cuáles serían? Nosotros tenemos tres pilares fundamentales. El primero se llama una reingeniería administrativa, que es obras por 5. En este momento el 90% de los recursos se los despilfarra, solamente 10% se va a obras. Lo que nosotros queremos es que el 50% de los recursos se vaya a obras y 50% a gastos, y eso que vaya bajando. Con eso nosotros vamos a poder trabajar todo lo que se necesita en temas de infraestructura vial, educación, salud y un sinfín de otros temas, y además nos va a permitir también tener más dinero para ir saneando muchas otras cosas, entre ellos el tema territorial. El segundo eje es justamente el eje donde significa dinero para los paseños. Dinero para los paseños no solamente es hacer un negocio, dinero para los paseños es justamente tener nuestra propiedad saneada, porque eso significa que yo la puedo utilizar para apalancarme créditos, etcétera, etcétera. Y ahí viene el tema de facilidades en el tema de papeleos, tanto para sacar licencia de funcionamiento como para sacar tu catastro, permisos para construir, etcétera, etcétera. Todo lo que involucra leyes, normativas que faciliten al ciudadano a tener su propiedad saneada, generar la propiedad y obviamente generar en este caso buenos negocios, desde el que vende dulces hasta el que tiene una mega industria. Y el tercer pilar, estamos hablando de La Paz al 7. Queremos que La Paz crezca 7% año en su Producto Interno Bruto. Necesitamos invertir $1.650 millones en equipo, los privados, el municipio, todos los inversores que vengan, y para eso nosotros nos estamos apalancando con las asociaciones público-privadas, 87 mercados, montonera de espacios abandonados del municipio que los queremos dar en concesiones con asociación público-privada para que haya una muy linda inversión, muy buena inversión, y recuperemos todas estas áreas, modernicemos la ciudad. De acuerdo. Grandes obras, así como le gusta a veces escuchar a la gente, ¿hay algo en el plan? Hay dos grandes obras muy importantes. Una que es, digamos, dentro de lo que significa la ciudad actual, que es la Gran Avenida Emilio Villanueva, en alusión al arquitecto Emilio Villanueva, que ha hecho la expansión de la mancha urbana en 1910. Esta gran avenida va desde el final de la autopista hasta la 63-64 Chasquipampa, sin detenernos, con un ramal hacia Miraflores. Muy importante ese eje para un tema de facilidad para la distribución de, que se llama productos industriales, comercio, facilidad para el transporte de personas, todo lo que se necesita. O sea, realmente estamos colapsados. Se nos prohíbe entrar al centro por placas, pero igualito es un despelote, un caos total. Entonces, esta gran avenida. Y la segunda, que es muy importante, que es a mediano y largo plazo, es la nueva expansión de la mancha urbana de La Paz. Queremos un nuevo centro metropolitano.
¿Por qué el árbol metropolitano? Porque está en medio de varios otros municipios más. Entonces son 300 a 400 hectáreas de una planimetría totalmente nueva, una nueva ciudad que nos va a permitir tener nuevas áreas verdes, avenidas muchísimo más anchas, espacios para comercio, espacios para vivienda, espacios para cultura, espacios para salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es una nueva ciudad, una nueva planificación que tiene que proyectarse de aquí a 20, 25 años, como lo han hecho los antiguos en su momento. Correcto, volviendo a la avenida Villanueva, me parece interesante. ¿Partiendo dónde dijimos? Desde la final de la autopista. Final de la autopista, Sí. digamos, a la altura de la cervecería, por decirlo de una manera. ¿Y qué se haría desde allí hasta la 63 de Chasquipampa? ¿Qué se haría? Lo que tenemos que hacer es Sí. primero paso a desnivel. El tipo de paso a desnivel que nosotros tenemos actualmente necesita 2 años porque lo hacen en cemento, o sea, muy lento, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar en acero. No estamos descubriendo la pólvora. Cuando nosotros vamos a diferentes países, sea Japón, sea los Estados Unidos, o sin ir lejos aquí en la Argentina, los puentes se los está haciendo con acero. ¿Y eso qué significa? Que la zapata se la construye sin tener que cortar el tráfico y el puente se lo fabrica y luego se lo coloca. Y no es un puente transitorio, por si acaso. Estos puentes, el Golden Bridge de Nueva York, es en acero, digamos, ¿no? En este caso. Entonces nosotros queremos hacer estos puentes. ¿Qué significa? Que cada puente lo vamos a hacer en cada 6 meses. Los costos van a ser muchísimo menores. Entonces nosotros tenemos aproximadamente 2 esquinas, por ejemplo, desde el final de la autopista hasta la Plaza del Estudiante. Entonces todo eso nosotros lo hacemos en cuestión de 1 año para que esté todo libre y hacemos obviamente la proyección de esta avenida y haciendo paso a desnivel a medida que vamos avanzando y en diferentes sectores. Por supuesto vamos a hacer lo más fácil de manera inmediata y lo más complicado se lo va a ir haciendo con el paso del tiempo hasta lograr toda esta conectividad. ¿Cómo se financia esa obra? Nosotros ahorita tenemos 1.700 millones de bolivianos de POA, por ejemplo, este año, ¿no? Y de esos 1.700 millones, 170 millones se van a obras, o sea, nada. Con eso no vamos a poder hacer nada. Por eso hablaba del primer pilar, reingeniería administrativa. El 50% nosotros queremos que sea para obras, es decir, por lo menos 800 a 1.000 millones. Cada uno de estos puentes nos cuesta, dependiendo del lugar, $500,000 aproximadamente. Digamos, al tipo de cambio oficial estaríamos hablando de 5 millones de bolivianos, tipo de cambio paralelo, más o menos unos 5 millones para redondearlo. Entonces, si nosotros hacemos esta reingeniería, tenemos 1.000 millones. Que nosotros vayamos destinando 50 millones cada año o cada semestre para esto, dependiendo de cómo podamos reordenar el tema financiero, vamos a ir poniendo todos estos pasos a desnivel en el tiempo. Que lo ha hecho, por ejemplo, Cochabamba. Cochabamba ha hecho una planificación y cada determinado tiempo hacen paso a desnivel, y ahora se va desde el aeropuerto hasta Sacaba sin detenerse. Entonces hay que proyectarlo. De acuerdo. Hablábamos escuchábamos el comentario respecto al tema de la mancha urbana y esto tiene que ver con límites. Otro problema en La Paz, los límites, ¿no? Hay una suerte de invasión sobre el municipio de Nuestra Señora de La Paz, de otros municipios aledaños que incluso dan autorizaciones para construcción, una serie de cuestiones. ¿Cuál es la idea de Javier para enfrentar este tema de los límites? Sí, es un desastre que parte a partir de la participación popular de 1993, donde no se puede terminar de establecer claramente hasta dónde era La Paz. Si bien La Paz en esa ley está totalmente establecida, no se la oficializa prácticamente, no se publica en la Gaceta y eso hace que obviamente haya un vacío jurídico que ha hecho que los otros municipios hayan visto eso y vayan metiéndose, digamos, ¿no? Entonces, esa solución no viene de parte del municipio. El municipio no es el que puede solucionar eso porque es un tema de todos los municipios. Entonces ahí tenemos leyes que van directamente relacionadas para que tanto la gobernación como el gobierno central sean los que pongan el final a este problema y para eso se necesita trabajar, dependiendo de la ley, temas de referéndum que después sea validado por la gobernación y validado por el gobierno central y después obviamente se establezcan ya claramente los límites. Mientras tanto, el municipio lo que tiene que hacer es ser más eficiente en dar papeles, tiene que ser más eficiente en permisos para construcción, tiene que ser más eficiente en todo el tema burocrático, porque la gente cuando quiere construir se va a La Paz, 1 año para tener el permiso para construir, se va a otro municipio 3 meses, o sea, claramente también eso está haciendo que la gente haga este tipo de cosas. Claro, y viene aparejado el tema de los loteadores, ¿no? Que están acabando con nuestros cerros, con diferentes... Exacto, pero el tema del loteamiento no solamente es por el tema de límites, es muy importante, pero también hay loteamiento con casos que están haciendo en negro cosas directamente en el tema de planificación territorial en el municipio de La Paz. O sea, hay duplicidad de documentación también dentro del municipio de La Paz. El tema de límites ayuda, pero dentro del municipio de La Paz igual está viendo este problema, ¿no? De acuerdo. Javier, unas preguntas muy puntuales que tendría para hacer. La primera,
los hospitales municipales, ¿no? Que son diríamos, la llegada, la puerta de entrada del SUS con la ciudadanía. Se habla de algunos recortes que podrían eventualmente haber en el SUS. ¿Qué van a hacer ustedes como municipio para atender bien la salud de la gente acá en La Paz? A ver, lo primero es que nosotros hemos visto el presupuesto del tema del manejo de la salud municipal y el 65% del presupuesto en sueldos se va a administrativos. Entonces, obviamente ahí tenemos un pésimo trabajo. Cuando uno ve los flujos y los estados de resultados o los balances de clínicas, es que 10, 15% son administrativos y el resto son gente que está en temas de salud. Los médicos, enfermeras, correcto, especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? O inversión en infraestructura y demás. Entonces, primero nosotros tenemos que bajar el costo en todo eso y ahí, a partir de ahí, nosotros tenemos que ver de reinvertir todo ese dinero en temas de infraestructura, nuevos servicios, nuevos equipamientos, etcétera, etcétera, y además mayor cantidad de ítems para poder atender a la gente. Porque yo digo, no tengo nada en contra de los administrativos, pero un contador no te va a atender cuando estás enfermo, digamos, ¿no? O sea, o un mensajero, o sea, el que te va a atender es un médico. Entonces necesitamos más médicos, más infraestructura y más equipamiento. Y eso es parte de la reforma administrativa que nosotros tenemos que hacer. Perfecto. ¿Qué va a pasar con el Puma Katari? El Puma Katari lo vamos a potenciar. En este momento el Puma Katari no solamente está quebrado, sino está rumbo a desaparecer. El Puma Katari este año tiene una subvención de 60 millones de bolivianos por el tema de que ha subido el tema del diésel. Antes tenía más o menos 50 millones. Pero a pesar de que se le está subvencionando con 60 millones de bolivianos, cada vez menos buses son operables. De 213 buses que nosotros tenemos, por si acaso para todos los ciudadanos sepan, menos de 100 están siendo operables. Y hay menos de 100, es decir, 90 y tantos, gracias a los 66 que han quemado. Porque esos 66 se los ha repuesto nuevitos, entonces por eso están operables, si no ya no tendríamos buses. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí es igual una reingeniería. Esa reingeniería viene con bajar la cantidad de administrativos, 70% de la gente que trabaja ahí es administrativo, no necesitamos tanto administrativo. Y lo segundo es trabajar con el tema de volver a los buses eléctricos, por dos factores. El primero, porque el mantenimiento de los buses eléctricos es más barato. El segundo, ahorita el combustible, vamos a llamar la energía eléctrica, es más barata. Y si nosotros tenemos una garantía de baterías de 12 a 15 años, que es lo más caro reponer, estamos hechos, podemos multiplicar el servicio sin necesidad de subvención, mantener el pasaje y obviamente multiplicar la cantidad de líneas. Pero eso sí, en conjunto con el transporte sindicalizado para llegar a zonas más alejadas. De acuerdo. Impuestos, ¿se ajustan los impuestos? ¿Suben los impuestos? ¿Inmuebles, automotores? No, se baja. O sea, de cada 100 bolivianos de impuestos que pagamos nosotros como paseños, 90% se van a despilfarro. De 1.700 millones que nosotros tenemos de presupuesto del POA que han generado los que están saliendo, son 550 millones en sueldos, 350 millones en deuda y aproximadamente de 650 a 700 millones de bolivianos en gasto corriente. Y solamente tenemos de 150 a 200 millones de bolivianos en obras. O sea, es absurdo en este caso pensar más bien subir los impuestos, porque aquí no es un problema de recaudación, aquí es un problema de malgasto, ¿no? Entonces, en este caso nosotros más bien lo que queremos es bajar impuestos, eliminar impuestos, ¿no? Y quitar temas burocráticos que van relacionados a este tipo de pagos. Nosotros vamos a eliminar impuestos, por ejemplo, al tema de publicidad, patentes de publicidad. No puede ser que la gente no pueda poner publicidad en su propia propiedad. No puede ser que un taxista no pueda poner publicidad en sus vidrios o en su vehículo y ganar dinero de eso. No está haciendo absolutamente nada con los bienes públicos, es totalmente privado. No puede ser que nosotros para vender nuestro vehículo, si yo te vendo mi auto a ti, ¿por qué le tenemos que pagar al municipio impuesto a las transferencias vehiculares? No tiene sentido. Si yo pago impuesto al vehículo es porque se supone que eso va a ir para las calles, porque voy a utilizar eso. Tiene sentido, hay un sentido moral. Pero si tú me vendes tu auto a mí, ¿para qué esos impuestos? ¿Para qué el municipio te está cobrando eso? Entonces hay muchísimos impuestos. Ahora, el impuesto es nacional, pero nosotros ponemos la base imponible. Entonces, si nosotros queremos, ponemos 50 centavos para que se pague y pare de contar. Es decir, lo eliminamos, ¿no? Administrativamente. Y lo mismo hacemos con pagos de patentes a las oficinas, industrias, etcétera. Mantenemos solamente los impuestos bienes inmuebles, impuestos a vehículos, que son los que más nos dan, y obviamente hacemos la reingeniería administrativa para que eso alcance para todo lo que se necesita hacer. De acuerdo. La última, parqueos tarifados. Desaparecen. Son inmorales además, ¿no? Porque nosotros ya pagamos impuestos a los vehículos para tener las calles. Y sobre esas calles que han sido construidas con el impuesto que se va a cobrar al ciudadano que tiene los vehículos, encima te cobran el parqueo.
O sea, si se va a cobrar parqueo, pues que sea en un lugar donde se ha construido infraestructura, donde se ha invertido para parqueo, no en las calles que han sido construidas con el dinero de los propios paseños y los propios dueños de los vehículos. De acuerdo, Javier, no puedo dejar de preguntarle, ¿qué pasó esos días que usted tuvo una suerte de desaparición, ¿no es cierto? Salió de la campaña, se tejieron un montón de versiones y rumores. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Un minutito, por favor, muy breve, muy sencillo, para que la gente lo entienda y sepa y despeje cualquier duda si lo hubiera. Sí. En este caso, la verdad que yo el sábado me empecé a sentir muy mal porque fue lo que sucedió, y el sábado estuve casi en coma sin que nadie me auxilie durante 6 horas hasta que mi esposa llegó, porque yo estaba solo en casa. Entonces, y instintivamente vino, porque no iba a venir hasta más tarde. Entonces vino instintivamente, me vio ahí, con los vecinos me ayudaron porque ya se llamó una ambulancia y no vino. Esto me lo han contado por si acaso, porque yo estaba inconsciente. Y me llevaron a un hospital municipal, no me pudieron atender ahí, me llevaron a un privado y no había UTI, y me llevaron a otro privado que es obviamente el Hospital Metodista, donde sí me intervinieron en la UTI. Y el sábado y el domingo estuve a punto de morir, o sea, estaba realmente mal. Y el lunes ya me estabilicé, el martes desperté de la UTI, digamos, del estado de coma. Y después ya tuve unos 3, 4 días en el hospital y una semana más para recuperarme. Y bueno, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el origen del problema? A ver, gringo, la verdad que al final yo no sé. Me han dicho que es por un tema de... ¿Una intoxicación, quizás? No, puede ser, porque me han dicho que ha sido una alergia. La verdad que yo nunca he tenido alergia a nada, ¿no? Entonces, por eso me lleva a preguntarme en realidad qué podría haber sido. Pero no quiero entrar en un programa al vivo, digamos, para especular qué más puede haber sido. Sin embargo, al final yo he tomado lo que ha dicho el médico, porque el médico realmente me ha salvado la vida, entonces no voy a estar discutiendo. Y a partir de ahí, obviamente, lo único que he dedicado es a recuperarme. Y lo más importante es que estoy fuerte, sano, vivo y listo para seguir adelante. Buenísimo. Los últimos segundos, por favor, claro, Javier, sí. Mirando a la cámara, por favor, a los paseños, las paseñas que van a votar el 22. ¿Por qué deben hacerlo por Javier Iturralde? Queridos paseños, hombres y mujeres de esta ciudad, yo soy Javier Iturralde, soy un amante de esta ciudad, soy un guerrero de los Andes. Como ustedes, yo estoy cansado de toda la política tradicional que ha estado manejando nuestro municipio. Gente que vive de la política, gente que hace política y campaña mientras está recibiendo sus sueldos, gente que ha vivido de empresas estatales, gente que ha vivido de instituciones estatales durante toda su vida y jamás ha producido nada. Y esa gente es la que está decidiendo qué es lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que construir tu casa, cómo puedes abrir tu negocio, si puedes abrirlo o no puedes abrirlo. Yo estoy cansado de eso, yo sé que tú también. Nosotros vamos a trabajar en equipo, en cooperación con todos los ciudadanos, para que con visión y coraje, tú y yo transformemos la paz. Muchas gracias. Gracias, Un placer, Javier. Igualmente, pues. Que vaya todo bien. Gracias. ¿Sí? Y a cuidarse mucho la salud. Sí, por supuesto. Que es lo más importante. Hemos compartido con Francisco Javier Iturralde, él es candidato a la Alcaldía de La Paz por Alianza Social Patriótica, ASP, esa es la sigla de su partido político.